Uno de los seguidores del canal me deja esta pregunta que tenemos por acá. Me dice: Salim, saludos. Quisiera, si es posible, que me aclares el hecho de que Jesús es llamado Hijo del Altísimo en Lucas 8:28. Un hombre poseído por espíritus, así le llama. ¿Qué relación tiene Jesús con el Elión, ese antiguo dios cananeo? ¿Existe esa relación? Tengo esta duda, agradecería tu respuesta. Muchas gracias. Bueno, esta duda viene derivada de los últimos videos donde he hablado de ese dios Elión, ese jefe de los Elohim, uno de los líderes, ¿no?, de una facción de 70 Elohim, 70 hijos, dentro de los cuales estaba Yahvé, y se repartieron varios territorios de Medio Oriente. En los últimos videos que he subido aquí en el canal he explicado eso. Ahora, ¿qué relación hay entre Jesús y Elión? En el sentido de que Elión es considerado el Dios Altísimo. Ese es uno de los títulos que se le ponía. Y en esta cita de Lucas, pues, le llaman a Jesús Hijo del Altísimo. ¿Hay alguna relación o no tiene nada que ver? Bueno, vamos a explicar esto con datos. Primero vamos a la cita de Lucas, capítulo 8, versículo 28. Al ver a Jesús, el hombre poseído, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. De aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué se le llama Jesús Hijo del Dios Altísimo? Ese Dios Altísimo es el mismo que Elión. Bueno, que realmente el dios cananeo no se llamaba Elión, se llamaba El. Le llamaban el dios El. Elión es una característica que se le asoció a ese dios El y que también luego se le colocó por parte de los hebreos a su dios Jehová. Elión o Elión Jireh también es una de las formas en las que se le llama a Jehová, ese Dios Altísimo, ese Dios Supremo. Entonces, es lo mismo este Dios Altísimo que menciona Lucas al que se menciona en Deuteronomio 32, del 8 al 9. Aquí cuando dice que el Altísimo, aquí está el mismo término, hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Este Altísimo es el mismo de Lucas 8:28. Bueno, vamos a ver las diferencias que podrían haber en esta situación, ¿no?, en esta duda que plantea el seguidor, porque todo esto se comienza a comprender cuando entendemos que Altísimo es una característica, no es alguien como tal. Elión es una característica que significa altísimo, supremo. Es decir, a alguien le podrían poner esa característica. Podrían decirle a alguno de ustedes que usted es un Elión o es un ser altísimo, un ser supremo. No queriendo decir esto que usted sea el Dios verdadero, simplemente que usted tiene esa característica en algún aspecto de la vida. Por ejemplo, en su profesión, usted es el mejor, usted es el Elión de esa profesión, para que entendamos que es una característica y no es un ser como tal. Entonces vamos a los términos. El Elión en hebreo es un antiguo nombre o título bíblico que se traduce en español como Dios Altísimo. Entonces, Él sería Dios y Elión es Altísimo. O sea, Elión es la característica de Él. Significa que Él es un ser supremo y el dueño de todo y que no hay nada ni nadie encima de Él. Entonces, el término que se utilizó para darle nombre al dios cananeo fue El, E-L. Ese era el nombre del dios de los cananeos, el dios líder, ¿no?, de ese panteón cananeo, porque eran varios dioses, ¿no? Era el dios El y los 70 hijos. Incluso dentro del panteón cananeo estaba Jehová, el mismo dios hebreo, solo que Jehová ahí no era considerado el dios supremo, sino que era un dios menor. Y su característica era el dios de la guerra, Jehová Sabaoth, uno de los hijos de Elión. Entonces ya tenemos claro que es la característica que se le colocó al ser supremo en la tradición cananea. O sea que cuando aquí Lucas se refiere a Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no necesariamente está relacionando a Jesús con el dios cananeo. Es decir, no quiere decir que Jesús haya tenido alguna relación con el dios El. Simplemente le está diciendo o está reconociendo en Jesús que es hijo o descendiente de un ser supremo, no necesariamente Él.
Yo creo que ya vamos comprendiendo. Y aquí, cuando menciona al Altísimo, está dándonos a entender que este versículo nos está hablando de la acción que hizo un ser en repartir a las naciones entre sus hijos, y una de las naciones es la descendencia de Jacob, el pueblo hebreo, que es la porción que le tocó a Jehová. Esta acción de repartir la hizo un ser que también era considerado o tenía esa característica de Altísimo, de Elión. Ya lo he denunciado en otros programas que el dios él era un Elohim, un ser extraterreno de estas razas reptiles regresivas que le colocaban el título de un Elión, es decir, era un Elohim con un rango superior, con un rango de jefe, por eso era Altísimo. Entonces, ahí comenzamos a entender las diferencias que ahora las vamos a acentuar más. Si vamos al libro secreto de Juan, es la revelación que le hace el Cristo a Juan. Y el Cristo, en este documento, hace una descripción, si es que podríamos utilizar ese término, porque realmente lo que aquí se explica no es absolutamente todo referente al Dios verdadero. Aquí se habla del Dios verdadero, es decir, del Padre de Jesús, que no es alguien. Cuando Jesús hablaba de un Padre, no se estaba refiriendo a un Señor sentado en un trono. Estaba refiriéndose a que el Cristo desciende o es el vástago de una fuerza superior creadora de los universos. Que aquí el libro secreto de Juan explica que el universo se creó a partir de tres fuerzas. La fuerza de él, del Padre, la fuerza de Bárbelo, un espíritu en la creación, no estamos hablando de señores, estamos hablando de leyes primigenias, y cuando estas leyes primigenias se gestaron y se unieron, comenzaron a funcionar, surgió una tercera fuerza, y esa tercera fuerza es el vástago, el Cristo. Cuando se hubo creado o increado, ese es el término más preciso, cuando estas tres fuerzas se increaron, comenzó el tiempo de las creaciones de las primeras humanidades. A partir de las tres fuerzas originarias surgió todo lo que existe. Entonces, estas fuerzas originarias es a lo que Jesús llama el Padre, a lo que Jesús llama el Altísimo, o lo que nosotros en nuestra poca comprensión podemos llamar Dios. No unos señores allá en un trono, sino unas fuerzas, unas inteligencias. Y cuando me refiero a inteligencias, no es que es un conocimiento metido en la cabeza de alguien, no, unas inteligencias, unas leyes, unas conciencias creadoras que, bueno, gestaron todo lo que existe. A estas primeras fuerzas, bueno, comenzando desde la fuerza del uno, el Cristo las describió, o la describió y dijo, el uno, que es esa primera fuerza iniciadora, es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el uno invisible, que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Entonces ahí ya comenzamos a entender unas características muy superiores a lo que tenían los antiguos Elohim, que pedían sacrificios, templos, eran seres físicos, hablaban con los seres humanos, caminaban con los seres humanos. En este caso es una fuerza distinta, la fuerza del uno, la fuerza del Padre en la creación. Es un espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios. ¿Quiénes eran los dioses? Los Elohim eran los dioses. Por eso el libro describe a esa primera fuerza como algo superior a un Dios. O sea, llamarle Dios es minimizarlo. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo, nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. No necesita diezmos, templos para habitar, no necesita oraciones, no necesita tu creencia y tu adoración, tus alabanzas, no necesita que tú, no sé, creas en él o estés con él o confíes en él, no necesita absolutamente nada de los seres humanos. Los seres humanos sí necesitamos de la creación. ¿Quiénes sí necesitaban? Los Elohim. Necesitaban pleitesía, creencias, sacrificios, templos. Entonces ahí vamos entendiendo las diferencias entre el Padre, o a lo que Jesús llamó Padre, y los Elohim. Entre ellos Elión. Es ilimitable toda vez que no hay nada ante él que lo limite, es insondable toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable toda vez que no había nada ante él que lo midiera, es inobservable toda vez que nada lo ha observado, es eterno y existe eternamente. A los Elohim los observaban,
los sacerdotes, los patriarcas hablaban cara a cara con los Elohim. Incluso los pintaban en piedras y bueno, en registros de culturas ancestrales, dibujaban y representaban a los dioses en estatuillas de piedra. O sea que algo veían los antiguos para basarse y con base en eso pues crear estas representaciones. Es inexpresable toda vez que no hay nada, nada podría comprenderlo para expresarlo. Es innombrable toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. La fuente original no tiene nombre, ni se llama Jehová, ni se llama él, ni se llama Elión, ni se llama Zeus, ni Ra. Ninguno de los nombres que existen para llamar a Dios, pues está asociado a esa fuente original, porque no tiene nombre. Los que tienen nombres, ¿quiénes son? Los Elohim, los falsos dioses. Esos sí tienen nombre. ¿Por qué? Porque son seres posteriores en la creación. Son seres regresivos que descienden de humanidades anteriores a la humanidad terrestre. Descienden de aquellas humanidades que se desviaron, aquellas humanidades que gestaron el caos. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante, es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. Tampoco muere. Los Elohim sí mueren. Duran muchísimo por su tecnología, pero mueren. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad, es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo, es decir, ni tiene cuerpo, no es alguien, ni tampoco es un espíritu. Entonces, los que dicen, no, Dios es un espíritu o no, Dios se manifestó físicamente, eso no era el Dios verdadero. No es grande ni pequeño, es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que sea parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. Entonces los antiguos Elohim pertenecían a mundos porque eran humanidades y aquí en el planeta Tierra interactuaron con los seres humanos. Estaban aquí en la tierra. O sea que pertenecieron a este mundo y se repartieron la tierra, que fue lo que hizo Elión. Entonces, esta primera fuente no tiene nada que ver con eso. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior sí necesita del primero, porque es perfecto, es majestuoso, es puro e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención y gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. Entonces, esta es la descripción que le hizo el Cristo, que le reveló el Cristo al apóstol Juan. Luego de que Jesús muere y resucita, habló con los apóstoles en varias ocasiones durante 11 años antes de irse por completo del planeta Tierra. Entonces, esta descripción que repasé, ¿no?, de una forma muy rápida, porque podríamos detenernos punto por punto para hacer una reflexión y una profundización de esto, de esta revelación. Ya con esto que escribe el libro secreto de Juan, usted puede marcar una distancia enorme entre lo que es el Padre de Jesús, lo que Jesús llamó el Padre, y lo que eran los Elohim. Elión, Azazel, Baal, todos estos que fueron adorados como dioses. Evidentemente eran falsos dioses. Entonces hay una distancia enorme entre las características que se pueden describir de esa primera fuente y los dioses de la antigüedad. Dentro de esos dioses de la antigüedad está Elión. Entonces Jesús no tiene nada que ver con esos antiguos dioses. Jesús vino en nombre de la luz, vino para dar testimonio de la luz. Vino hablando de esa fuente originaria, no de los Elohim. No vino hablando de ellos, no vino en nombre de ellos. Por eso su mensaje no tiene nada que ver con estos seres que se hicieron pasar por dioses. Entonces, si vamos, por ejemplo, a la mitología cananea, miremos algunos aspectos de Elión, que era el líder de todo ese panteón. Bueno, Elión no, el dios El, al que se le puso la característica de Elión, Dios supremo. Él tenía varios hijos, era adorado por varias culturas de esta. Uno de sus hijos era Baal, otro era Yahvé, otro era Acera. Y una de las condiciones que este ser tenía era que, bueno, dentro de esta mitología se pedían sacrificios. Vamos a verlo por acá, porque el sacrificio ritual era importante, ¿no? Su culto principal dentro de la religión cananea
consistía en el sacrificio de animales como ovejas y los toros, con un acto posterior de comunión que consistía en que los fieles comieran partes de los animales ya pues desvividos. Entonces, dentro de la religión cananea, el cual el Elión era el supremo, se hacían sacrificios para honrar a los dioses, lo mismo que luego hacía Yahvé, lo mismo que hacían en Grecia, en África. Entonces, esto demuestra que él era uno de estos Elohim. ¿Por qué? Por sus características. Creó una religión o se creó una religión en base a su adoración, se pidieron sacrificios, templos, porque los cananeos no hacían templos como el de Yahvé, pero sí hacían unos templos pequeños en las montañas, colocaban piedras, es decir, hacían unos rituales en esos pequeños santuarios para adorar a sus dioses. Entonces, estos seres pedían evidentemente la adoración y el sacrificio, no solamente de animales, también de seres humanos y de infantes. Si usted investiga, pues la religión cananea pues está plagada de todo eso. De hecho, en el monte Hermón, que es donde descendió Azazel con los 200, Azazel no, Senyasa con los 200 ángeles caídos, en las faldas del monte Hermón, antiguamente se descubrieron varios templos cananeos para la adoración al dios El, al dios Baal y bueno, algunos de los 70 hijos de ese dios El. Entonces, cuando hablamos del dios El, es la referencia que nos dice Deuteronomio 32, 8, 9. Cuando aquí habla del Altísimo, se está refiriendo al dios cananeo El, que se le puso el término Altísimo o Elión, o la característica más bien. Y ese ser, que era un Elohim de alto rango, se encargó de repartir la tierra por allá de Medio Oriente, partes de Asia, de África, entre sus 70 hijos para gobernar esa región del planeta. Eso era lo que hacían los Elohim. Ahí gobernaron, eligieron pueblos y establecieron sus imperios. Cuando en Lucas se habla de Jesús, hijo del Dios Altísimo, no se está refiriendo a Elión ni a los Elohim, que bueno, los Elohim son corpóreos, son estos que se representan como estatuillas de reptiles desde la más remota antigüedad. Ese Dios Altísimo que se asocia a Jesús no son estos. Esto que dice Lucas 8 del Dios Altísimo no está haciendo referencia a los dioses reptiles, está haciendo referencia a la fuente original desde la cual provino Jesús. Bueno, no Jesús, el Cristo, porque Jesús, cuando hablamos de Jesús, hablamos del hombre físico con cuerpo que caminó por acá. Hay que referirnos más bien a la esencia crística que ese hombre encarnó. Entonces, cuando hablamos de la ley del Cristo, tenemos que hablar del origen. Entonces, aquí colocamos a Jesús ya a nivel físico, en el tiempo de las humanidades físicas. Él encarna, sí, toma cuerpo con una genética estelar, no una genética terrestre, pero la esencia, el espíritu que encarnó en ese cuerpo, proviene del origen verbo. ¿Y qué es el origen verbo? La unidad de la fuerza del Padre, la fuerza de Bárbelo o de ella, y la fuerza del vástago. Esa unidad primordial desde el origen es lo que se conoce como el Cristo, y a través del Cristo surgieron las primeras humanidades y las creaciones. Entonces, cuando Jesús dice, el Padre me envió, o él hablaba del Padre, o el Padre y yo somos uno y el mismo, él se está refiriendo, en términos de ese Padre, a las fuerzas originarias de la creación. Es decir, que él es un ser, Jesús fue un ser que vino hablando en nombre de la ley original que es desde el principio, no de los Elohim que son posteriores. Como vemos acá en esta imagen, el tiempo del caos, ahí vemos la línea roja, hay un tiempo desde esta línea hacia atrás, que es el reino eterno. Ese es el reino del que vino hablando Jesús. Y de esta línea roja hacia adelante está el tiempo del caos o el reino del caos, que es donde estos arcontes encabezados por la fuerza nigromántica de Yaldabaoth consumió humanidades, esas humanidades se desviaron y se degradaron a tal punto que, bueno, tomaron esos aspectos de reptiles y seres degradados. Esos son los Elohim. Estos Elohim invadieron mundos como la Tierra, mundos físicos, para alimentarse de la energía espiritual de las humanidades físicas que, bueno, están en un proceso de ascenso. Humanidades físicas que surgieron también en este tiempo posterior al caos. Entonces Jesús fue un ser que provino desde antes del caos. Por lo tanto, si él proviene de antes del caos, su padre no puede ser un Elohim, porque los Elohim son posteriores al caos. Ellos nacen en el caos y a partir de ahí, como son humanidades desviadas y muy antiguas,
llegan a humanidades iniciales mostrándose como dioses y seres superiores en tecnología y conocimiento. Entonces la sabiduría de Jesús, del Cristo, es anterior al caos. Así que el Padre o el Altísimo que se le asocia a Jesús no es el Dios Él, o no es Yahvé, o no es Elión, sino es el principio original. Esa es la diferencia. Así que recordemos, no nos confundamos cuando vemos la palabra Altísimo, porque Altísimo es una característica, no es alguien. A cualquiera se le puede poner el término Altísimo o el término Elión. A cualquiera de los antiguos dioses podía ser considerado por su pueblo como un Altísimo. Ra, dios de los egipcios, podía ser Ra Elión, Ra el Altísimo, el Dios Supremo. Cualquiera podría tener ese término. Pero la esencia original, el Padre verdadero, la primera fuente, como llamaban los Waymakers, es una sola. No es alguien, no es un señor, es la fuente, ley, luz, verbo, de la cual emanó todo lo que existe, y eso es a lo que Jesús le llamó el Padre, el origen de todo. Así que espero que con esto se haya aclarado esa duda que me dejaron por ahí. De pronto muchos de ustedes también la tenían. Y por supuesto, estaré pendiente de sus comentarios y de sus dudas para ver si de pronto podemos hacer otro video interesante. No es más por esta ocasión. Les agradezco por estar ahí, por sus mensajes, por sus likes. Les invito a que se suscriban. Y nada, nos vemos en un próximo programa.